La noticia que sorprendió al mundo entero. El presidente Joe Biden toma la decisión más difícil de su vida política y le dice adiós a la carrera por la presidencia de este país. Un giro que cambia los planes de demócratas y republicanos a tan solo 106 días de las elecciones. Ahora los ojos del mundo voltean hacia Kamala Harris, la principal candidata para enfrentarse a Donald Trump. Así iniciamos una edición especial de Noticias Estrella TV. There's a lot of speculation lately. What's Joe Biden going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? Here's my answer. I am running and we're going to win. I'm not going to change that. The time has come for him to pass the torch to the new generation. Performance on the debate stage, I think rightfully raised questions among the American people about whether the president has the vigor to defeat Donald Trump. Sin embargo, este domingo, en una carta publicada en la red social X, el mandatario dio a conocer que ya no será más el candidato demócrata. Esto es parte de lo que dice la misiva y cito lo siguiente. Mis compatriotas estadounidenses, durante los últimos 3 años y medio hemos logrado grandes avances como nación. Hoy Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Minutos después de que se diera a conocer la carta sobre su renuncia, la cuenta de X del presidente Joe Biden publicó que el mandatario brindaba su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea su reemplazo como la candidata a la presidencia. El mensaje dice lo siguiente y cito también. Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en el 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala Harris sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris reaccionó al anuncio del presidente Biden y a su respaldo escribiendo en su cuenta de X, y cito, en nombre del pueblo estadounidense agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del presidente. Mi intención es ganar esta nominación. Vamos ahora a enlazarnos a Washington, D.C. Ahí se encuentra nuestro corresponsal Alfredo Miranda con lo último de este histórico anuncio. Alfredo, un día de bastante trabajo para ti, pero has seguido paso a paso lo que está pasando. ¿Cuál es lo último? Así es, José Armando. Evidentemente un día bastante movido en el tema noticioso que nos ocupa hoy. Pese a que el presidente Biden respaldara oficialmente la candidatura de Kamala Harris, aún es incierto si ella será la nominada del partido, pues no existe un protocolo de sucesión en este tipo de hechos, como lo existe cuando ocurre con el cargo. El presidente renuncia y automáticamente la vicepresidenta, en este caso, sería la gobernante de Estados Unidos. No ocurre lo mismo en el caso que nos ocupa hoy, cuando el presidente que busca su reelección renuncia a esa posibilidad y pues respalda a su vicepresidenta. La vicepresidenta ahora tiene que someterse al protocolo que indica que los delegados demócratas de todos los estados que participaron en las elecciones primarias tienen que respaldar a Kamala Harris. Esto significa que de 3.936 delegados, al menos 1.968 o 69 tienen que respaldar a Kamala Harris durante la convención para que ella sea la nominada oficialmente del Partido Demócrata. Y en esa dirección es justamente quienes están moviendo los aliados de Kamala Harris, las organizaciones que respaldan su candidatura, y están haciendo ya los llamados a todos los delegados para que puedan brindar ese apoyo que necesita y llegar a la convención con el respaldo de ese mínimo que hemos dicho que es de 1969 para garantizar su candidatura presidencial por el Partido Demócrata. Quiero decirles también que el Partido Demócrata del estado de Tennessee hoy votó unánimemente para respaldar la candidatura de Kamala Harris. Esto significa que ya cuenta con 70 delegados.
vamos a estar viendo en las próximas horas cómo se desarrolla el resto del proceso para poder respaldar a Harris. Sabemos que no hay rivales manifiestos hasta el momento que quieran ocupar esa nominación, por lo que se prevé que va a ser bastante sencillo. Por otra parte, José Armando, te quiero decir que el Partido Demócrata, mejor dicho, la campaña Biden-Harris, presentó ya oficialmente el cambio de la denominación del comité. Pasa de ser de Comité Biden-Harris a Comité Harris para Presidente. Y ellos mandaron también una carta a la Comisión Federal de Elecciones y cito textualmente, indican: la vicepresidenta Harris es ahora candidata a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2024 y en adelante realizará actividades de campaña únicamente en busca de ese cargo. Eso es lo que dice la ahora denominada campaña Harris para presidenta. Esto implica que al mencionar que la vicepresidenta es ahora candidata a la presidencia, implica a la nominación por el Partido Demócrata a la presidencia. Así están las cosas. José Armando, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Alfredo. Queda claro también de que una vez que el presidente Joe Biden libere a sus delegados, los delegados no necesariamente tienen que votar por la recomendación del presidente, sino que pues, son libres de escoger a quien ellos consideren es su candidato. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a pasar a otra información. El expresidente candidato republicano Donald Trump reaccionó rápidamente al anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a su candidatura a la reelección, afirmando que Biden, y cito, ciertamente no es apto para servir. A través de su red social Truth Social, Trump dijo, y cito, el corrupto Joe Biden no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para servir y nunca lo fue. Solo alcanzó la posición de presidente mediante mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodean, incluyendo el médico y los medios, sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era. Minutos antes, el candidato republicano tuvo una llamada con la cadena CNN en donde llamó a Biden, y cito, el peor presidente de la historia de nuestro país. Y aunque el presidente Joe Biden dio su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que se convierta en su reemplazo, también hay otros nombres de otros demócratas que podrían ocupar esa plaza. Además de la vicepresidenta Harris, también se han mencionado al gobernador de California, Gavin Newsom, a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, al gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y al gobernador, el multimillonario Jeff Pritzker de Illinois. Biden ha acumulado casi 4,000 delegados demócratas al ganar elecciones primarias en varios estados y territorios. Estos delegados normalmente votarían por él, pero las reglas no los obligan a hacerlo. Pueden votar según su conciencia, lo que significa que podrían elegir a otro candidato. Si Biden libera a sus delegados al hacerse a un lado, podría haber una competencia entre otros candidatos demócratas para convertirse en el seleccionado. Y siguen conociéndose más reacciones a la renuncia de la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden. La familia Clinton reaccionó en su plataforma de X, elogiando al presidente Biden por su extraordinaria carrera y respaldando a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata del Partido Demócrata, asegurando que un segundo mandato de Donald Trump sería una seria amenaza para este país. En su comunicado decían, y cito, ahora es el momento de apoyar a Kamala Harris y luchar con todo lo que tenemos para elegirla. El futuro de Estados Unidos depende de ello. Y en una entrevista hace pocos días, el expresidente Donald Trump dijo que cree que vencer a Kamala Harris en las elecciones de noviembre incluso sería más fácil que vencer al presidente Joe Biden. Y para ampliar más sobre cómo podría verse esta nueva contienda presidencial si Kamala Harris llegara a convertirse en la candidata por el Partido Demócrata, vamos a conectarnos con nuestro analista político, Ricardo Brown. Ricardo, gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, ya escuchaste lo que acabo de decir, lo que dijo Trump, de que creen que sería más fácil ganarle a Kamala Harris. ¿Cómo lo ves tú? Eso está por verse. Obviamente esa es una reacción que sería típico de cualquier candidato republicano en una situación como la que se está viviendo en el país. Tiene que proyectar el expresidente optimismo, confianza, el convencimiento de que puede triunfar en las elecciones de noviembre. Quizás, por otra parte, lo opuesto sea lo que va a suceder. La señora Harris, la vicepresidenta Harris, creo yo, está en mejores condiciones físicas y quizás desde el punto de vista cognitivo para enfrentarse al expresidente. Ya vimos lo que sucedió
en el debate que sostuvieron el expresidente y el presidente Biden, que marcó una total diferencia. En esta campaña que desde el principio parecía muy reñida, hubo un antes y después de aquel debate. El fracaso de Biden no necesariamente significó que ganó Trump, pero que perdió Biden. Yo creo que Biden hubiera sido un candidato mucho más vulnerable para el Partido Demócrata y mucho más fácil para el Partido Republicano. Ricardo, ya que mencionas tú las diferencias de edad, las diferencias físicas, háblanos más también del perfil que presenta la carrera política de Kamala Harris para este puesto tan importante. Bueno, lo que se conoce, y ella lleva vida pública ya desde hace largo tiempo, fue fiscal en la ciudad de San Francisco, es una posición que se gana a través de elecciones. Se le acusó entonces de ser una fiscal bastante dura. San Francisco es considerada como una ciudad muy liberal. A Kamala Harris la acusaban siempre de ser demasiado severa con el delito común. Posteriormente fue secretaria de Justicia del estado de California, ganó holgadamente esas elecciones a nivel estatal en el estado más grande. Fue entonces senadora, miembro de importantes comités. Creo que el comité que más importancia tuvo para la señora Harris, para la entonces senadora Harris, fue el comité judicial, y por supuesto tuvo una breve candidatura presidencial en busca verdaderamente de la postulación republicana a la Casa Blanca. No le fue bien, se retiró bien temprano en aquella contienda interna del Partido Demócrata, pero fue seleccionada por el candidato Biden en el 2020 como compañera de fórmula. Hay quien dice que ella, por ser una mujer afroamericana, ayudó a Biden en un estado como Georgia, donde hay una enorme población votante afroamericana, y en lugares como en Michigan, en Detroit, en Michigan y en Pensilvania. Tiene una carrera que ha sido criticada. Por ejemplo, le critican hasta de forma personal la risa. Ella ha dicho, bueno, ¿y qué tiene malo de que me ría? Yo no soy una persona iracunda como Trump. Lo dice ella, no lo digo yo. Así que es una candidata interesante, la segunda mujer que es candidata del Partido Demócrata, de cualquier partido, a la presidencia, la primera mujer afroamericana, la segunda persona afroamericana que es candidata, o el presidente Obama, por supuesto, fue el primero. Ricardo, dentro del perfil de ella, sin embargo, y vimos ya como inmediatamente después de que se dio a conocer que era la que estaba recomendando el presidente Joe Biden, inmediatamente lanzaron ataques los republicanos, ¿no? Gastaron $5.7 millones en un ataque a través de la plataforma X para tratar de desacreditarla, pero para tratar de ligarla a toda la política que ha apoyado el presidente Joe Biden. ¿Podrá separarse en temas como inmigración, en temas como el cambio climático, en temas como la economía? ¿Podrá separarse Kamala Harris o tendrá que seguir en ese camino? Yo creo que va a abrazar esas políticas. La estrategia del Partido Demócrata, cuando Biden todavía era candidato a la presidencia, era defender el historial de estos 3 años y medio de presidencia de un demócrata. Yo creo que ella va a continuar en eso. Si puede explicarlo, si puede llegar al pueblo, algo que no creo yo que lo logró el presidente Biden. Yo creo que ella va a defender las políticas económicas, va a hablar del bajo desempleo, tomará otro tipo de defensa en cuanto a la inflación. Me parece que va a defender la política exterior del presidente Biden. No creo que se separe mucho de las políticas del gobierno del que ella ha sido parte durante los últimos 3 años y medio. Ricardo, 3 temas, ¿no? Aborto, por un lado, tenemos inmigración y por otro la economía. Tenemos menos de 2 minutos. ¿Cuál sería la perspectiva tuya sobre el esto? aborto puede ser un factor en el voto femenino, sobre todo en los suburbios de ciudades en estados clave como Pensilvania, los suburbios de Filadelfia, de Pittsburgh. La inmigración es algo que ella va a tener que explicar mejor de lo que lo han estado haciendo los demócratas.
los republicanos van a usar la inmigración, la percepción que hay en el país de que las fronteras están descontroladas. El otro tema de la economía va a tener que explicarlo también de mejor forma. Sí, porque de cierta forma Biden tomó una economía en malas condiciones, a pesar de lo que dijo Donald Trump. ¿Podrá ella tratar de explicarlo como tú lo dices para que la gente lo entienda? Porque cuando van a comprar al supermercado no parece que la economía mejoró para mucha gente. Yo creo que la vicepresidenta debería de estudiar la campaña del presidente Roosevelt tanto antes de ganar la presidencia, cuando fue en 1928, como en el tiempo en que estuvo en la Casa Blanca, en que hablaba de que estaban tratando de hacer todo lo posible por mejorar la economía, pero que reconocían que no era suficiente. Yo creo que la economía, tal como se ha visto en los últimos 3 años y medio desde la oficina Oval, haciendo énfasis en las cifras macroeconómicas, es algo distinto a lo que a lo mejor lo ve una persona que va a un supermercado y ve que la carne está más cara y que a pesar de que se ha frenado el aumento de la inflación, sin embargo, los precios tampoco es que han bajado. Eso será el gran reto, hacer Ricardo. un mejor trabajo que el que se ha hecho hasta ahora por el Partido Demócrata, por esos asuntos de ellos. Sí, el gran reto. Gracias, Ricardo. Vamos a regresar contigo más adelante. De momento, en una pequeña pausa comercial. Los invitamos a que sigan con esta cobertura en cuestión de minutos. Ante la decisión del presidente Joe Biden de dimitir a la candidatura de la reelección, uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Barack Obama. A través de su cuenta en la plataforma X dijo lo siguiente, y cito: Joe Biden ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, además de un querido amigo y socio para mí. Hoy también se nos ha recordado una vez más que es un patriota del más alto nivel. Otra figura demócrata que no trató en reaccionar a la renuncia del presidente Biden fue el mismo gobernador de California, Gavin Newsom. A través de la plataforma X resaltó el trabajo de Biden con el siguiente mensaje, y cito: el presidente Biden ha sido un presidente extraordinario que ha hecho historia, un líder que ha luchado duro por los trabajadores y ha logrado resultados sorprendentes para todos los estadounidenses. Pasará a la historia como uno de los presidentes más impactantes y desinteresados. Y el reciente candidato vicepresidencial por el Partido Republicano, J.D. Vance, arremetió contra el presidente Biden y Kamala Harris tras conocerse su renuncia a la reelección. En su plataforma de X dijo, y cito: Joe Biden ha sido el peor presidente de mi vida y Kamala Harris ha estado ahí con él en cada paso del camino. Durante los últimos 4 años fue coautora de las políticas de frontera abierta y estafa ecológica de Biden que elevaron el costo de la vivienda y los alimentos. Mientras tanto, por el lado republicano, Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, invitó a Joe Biden a dimitir de la presidencia de Estados Unidos. Minutos después del anuncio de Biden, Johnson emitió un comunicado en el que exigió al mandatario renunciar a su cargo inmediatamente si no está en condiciones de servir al país. Las reacciones de los votantes, tanto demócratas como republicanos, a la renuncia de la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden tampoco se han hecho esperar. Escuchemos algunas de ellas. I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too. Look at what he's done to our world. I think Donald Trump should have been back a long time ago. So, it makes me really happy to know he's out. Would you have voted for Joe if he were still in the race? I would have. Simply because he can. There are certain things he can still do, but he can't campaign anymore. So, I'm saddened. He's a true patriot for stepping down. I'm afraid they'll put a dangerous person in his place. Someone that doesn't agree with the principles of freedom. Bueno, aún faltan algunos días antes de que se lleve a cabo la convención demócrata. Hay que subrayar lo siguiente. El presidente Joe Biden puede liberar a todos sus delegados que ganó justamente en diferentes elecciones en estados y condados. Esos delegados, a pesar de que Biden les ha pedido el apoyo para Kamala Harris, no están obligados a votar por ella, ya que una vez que son liberados son libres de escoger a cualquier candidato que sea lo que dicte su conciencia. Pero hay mucho camino todavía por recorrer en estas elecciones. Vamos a ir ahora a una pequeña
pausa, pero seguimos con más de esta cobertura especial en minutos. Regresamos con mucho más. Siguen con nosotros. A tan solo menos de 4 meses para las elecciones presidenciales en este país, el presidente Joe Biden, como le hemos estado informando, dio un paso al costado a su candidatura a la reelección. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Y dónde empezó el declive del presidente Joe Biden? Laura Ortega nos tiene la siguiente cronología de una renuncia inminente. Todo empezó a complicarse para el presidente Joe Biden el 27 de junio en Atlanta, cuando subió al escenario a enfrentarse cara a cara en un debate de 90 minutos contra el expresidente Donald Trump. Biden llegó al enfrentamiento con una estela de preocupaciones a su alrededor, porque ya rondaba la idea de si era idóneo o no para continuar su legado en la Casa Blanca, y su desempeño en el debate terminó confirmando que la preocupación era real. Desde el inicio, Biden mostró una rigidez que preocupó a sus seguidores y encendió las alarmas en el Partido Demócrata. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Intentando mitigar el impacto, realizó un mitin en Carolina del Norte al día siguiente, donde lució más descansado y desafiante y dejó claro que continuaría en la carrera a la reelección, disipando un poco la marea que lo envolvía. Sin embargo, la sensación de que las elecciones estaban perdidas continuaba, no desaparecía ni con ella. Empezaron a salir voces importantes del partido a exigir al mandatario dar un paso al costado. Cuando al parecer retomaba fuerzas y apoyo del partido, llegó otra mala intervención en la cumbre de la OTAN, cuando identificó erróneamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. Ese mismo día, horas después, en una conferencia de prensa, confundió el nombre de su vicepresidenta Kamala Harris y mencionó a Donald Trump como su vicepresidente. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Y esto nuevamente encendió las alertas en el Partido Demócrata. Un legislador tras otro empezó a cuestionar las habilidades mentales del presidente Joe Biden con sus 81 años para desempeñar el cargo más importante y exigente de la nación. La crisis en el Partido Demócrata se veía venir, con un Donald Trump fortificado por cada error del presidente Biden. Y luego llegó el atentado contra el expresidente Donald Trump en un mitin en Battle, Pensilvania, que por poco acaba con su vida. El presidente condenó el hecho. Sin embargo, en una entrevista a raíz de las críticas por parte de partidarios de Donald Trump, se vio obligado a pedir disculpas y aclarar los comentarios que hizo días antes cuando dijo que era hora de poner a Trump en el blanco. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. La campaña del presidente Biden se encontró varias semanas contra las cuerdas. Desde su desempeño en el debate y el llamado para que dé un paso al costado, voces importantes de líderes de ambas cámaras, como Nancy Pelosi, Adam Schiff y Chuck Schumer, recurrieron como última instancia a pedir al presidente la renuncia a su candidatura. En caso contrario, el Partido Republicano ganaría las elecciones por amplio margen. Sin embargo, nada detenía al presidente de continuar en campaña, excepto una enfermedad. If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. Y la enfermedad llegó. Aunque no lo sacó de la carrera, lo obligó a poner sus actividades en pausa. En un viaje de campaña a Las Vegas, Nevada, el presidente dio positivo por COVID-19 y tuvo que cancelar su agenda. El anuncio sucedió minutos antes de una convención donde tenía previsto cortejear a la comunidad latina en busca de votos. Este domingo, nadando contra la corriente, las aspiraciones a la reelección sucumbieron. La presión de su partido, las dudas sobre su idoneidad a raíz de su edad y la enfermedad hicieron que el presidente Joe Biden entregara este comunicado anunciando su retirada de la histórica contienda electoral. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Sin duda alguna, una decisión sin precedentes en la historia de este país. Vamos a analizar cuál es el traspiés más importante del presidente Joe Biden que conllevó a su caída. Y nuevamente nos conectamos con nuestro analista político, Ricardo Brown. Ricardo, acabas de escuchar una cronología de errores. ¿Podría haber sido evitado estos mal pasos que tuvo?
Yo creo que si el presidente Biden hubiera tenido un mejor desempeño en el debate, en el debate que tuvo con el expresidente Trump, a lo mejor hubiera sido muy diferente lo sucedido después del debate. Yo creo que el momento clave en la caída de Biden como candidato a la presidencia fue el debate. Simple y sencillamente se vio disminuido, confuso, a veces verdaderamente en unas condiciones físicas y hasta cognitivas que crearon grandes dudas sobre su capacidad para poder llevar a cabo una campaña como son las campañas presidenciales aquí en Estados Unidos, de ciudad en ciudad, día tras día, y mucho menos si hubiera ganado 4 años en la presidencia. Ese fue el momento clave. Yo creo que tanto los demócratas como los republicanos se sorprendieron por la forma en que se presentó en el debate el presidente Biden. Ese fue el momento clave de la campaña. Ya no había marcha atrás después de ese debate. Ricardo, ¿cómo explicamos lo siguiente? Tenemos a 2 candidatos prácticamente de la misma edad y ambos han cometido serios errores en confundir nombres, en desviarse de lo que están diciendo y hablar cosas que no tienen, que son incoherentes. Pero siempre la atención ha sido más sobre Joe Biden y nadie se ha enfocado, al menos en gran parte, como lo han hecho con Joe Biden, con el presidente Donald Trump, cuando comete todos estos errores. Eso es verdad. Solo 3 años separan a Joe Biden de Donald Trump. Trump es el más joven, pero yo creo que Trump no se ve físicamente tan disminuido como Biden. Ambos, Trump y Biden, son figuras no recientes en la vida pública de Estados Unidos. Los dos son conocidos desde hace décadas. Biden como político llegó al Senado cuando tenía solo 30 años, la edad mínima para poder senador. Ahora tiene 81. Lleva 51 años de vida pública con un perfil muy alto. Se ha visto que ya no es el mismo Biden de hace 20 años o de hace 4 años. No es la misma voz, no es el mismo movimiento físico ágil. Por otra parte, Trump, que es conocido como magnate de bienes raíces en Manhattan, como figura de la televisión, aún antes de tener un reality show, Trump aparecía en el show de Oprah Winfrey, en todos los shows nocturnos de la televisión. Era una figura pública y, por supuesto, en el tiempo en que fue anfitrión de un reality show, ganó aún más fama y está más grueso, habla un poquito más lento, efectivamente comete deslices, dice cosas que a veces parecen inconexas, como lo que repite constantemente sobre el caníbal de las películas, Hannibal Lecter. Nadie sabe qué es lo que quiere decir. Las embarcaciones eléctricas con enormes baterías que se hunden y entonces hay que escoger entre morir electrocutado o morir devorado de los tiburones, pero aparentemente por lo menos sus partidarios le perdonan eso. Pero sí, yo lo que creo que ahora habrá más énfasis en ver qué es lo que dice y qué es lo que habla el ex presidente. Especialmente de ahora en adelante. Sí, especialmente como tú habías mencionado anteriormente, también hay un contraste en edades con Kamala Harris, si es que va a ser la escogida para ser la candidata del Partido Demócrata, y también su habilidad cognitiva, ¿no? Es una mujer muy hábil en los debates, ya la hemos visto, y por cierto que ya se ha confirmado que va a haber otro debate, pero estas diferencias yo creo que van a marcar algo positivo para Kamala Harris. Pudiera ser. Yo creo que la señora Harris se la pueden acusar de muchísimas cosas, me imagino yo, los republicanos y aún sus críticos dentro del Partido Demócrata, pero no creo que la acusen de ser mala en un debate. Fue fiscal, fue secretaria de Justicia o Attorney General, de fiscal general de California, como senadora. Yo lo que recuerdo cuando la veía en las audiencias, sobre todo del Comité Judicial, parecía ser bastante ágil, y yo no creo que salió tan mal en los debates en que participó en la lucha interna del Partido Demócrata buscando un candidato a la presidencia en el 2020.
Continuamos con nuestra cobertura especial sobre la renuncia del presidente Joe Biden, sus aspiraciones a la presidencia de este país. Le sigue informando José Armando Ronstadt. Los 50 presidentes estatales del Partido Demócrata apoyarían a la vicepresidenta Kamala Harris para ser la nueva candidata presidencial del partido. Esto lo confirman fuentes familiares con el asunto y la agencia de noticias Reuters. Los presidentes realizaron una conferencia telefónica el domingo después de que el presidente Joe Biden anunciara que dejaría de ser candidato del partido. Durante la llamada hubo pleno apoyo para respaldar a Harris para encabezar la lista, esto de acuerdo a fuentes no confirmadas por este canal. Y Kamala Harris es la persona que más resuena para reemplazar al presidente Joe Biden en la carrera a la presidencia. Harris es la primera mujer afroamericana y surasiática en ser vicepresidenta de Estados Unidos y podría hacer historia nuevamente, pero esta vez como la primera mujer afroamericana en liderar al país. Nació en Oakland, California. Es hija de inmigrantes, su padre es jamaiquino y su madre es hindú. Kamala Harris es graduada de la Universidad de Howard y la Escuela de Derecho de Hastings y se convirtió en la primera mujer y persona de color en ser fiscal general del estado de California. En el 2017 fue la primera senadora con raíces en el sur de Asia. Como vicepresidenta ha liderado importantes iniciativas como una votación sin precedentes para nombrar a la juez Ketanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana en la alta corte. Harris tiene 59 años y se convierte ahora en una figura clave para los demócratas que de obtener su apoyo podría marcar un hito histórico en la política estadounidense. Y el presidente Joe Biden dio un paso al costado en su carrera a la reelección, como le estamos informando. Es la primera vez desde hace más de 50 años que un candidato se pone al margen de la contienda presidencial. ¿Cómo cambian ahora las estrategias de los dos partidos frente a un nuevo contendiente? Para responder a estas y más preguntas, le damos la bienvenida a la analista política Yamila Pino. Yamila, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Yamila, empecemos. ¿Cómo cambia esto primeramente para el Partido Demócrata? ¿Cómo cambia la campaña? Bueno, cambia porque ahora el talón de Aquiles, ¿no?, que hemos escuchado después de ese primer debate entre Donald Trump y el presidente Biden, ahora ha desaparecido. Ahora los demócratas tienen la oportunidad de poner sobre la mesa al mejor candidato que pueda combatir, ¿no?, que pueda vencer a Donald Trump. Eso no quiere decir de que Biden sea un mal candidato o de que Biden haya sido un mal presidente, todo lo contrario. Biden ha tenido un éxito desde políticas públicas como la ley para la reducción de inflación, la ley de infraestructura. Hemos visto cómo ha ayudado económicamente al desarrollo, o sea, ha desarrollado económicamente al país. Pero sin embargo, ahora es una oportunidad para poner al mejor candidato o a la mejor candidata sobre la mesa. Y eso cambia la dinámica porque se tiene que pensar no solamente quién va a reemplazar a Biden, sino quién va a ser el compañero o compañera de fórmula de esta persona y atender, ¿no?, a esos votantes independientes, a esos votantes de minorías como los afroamericanos, como los latinos en estados claves que no están totalmente convencidos de que Trump, ¿verdad?, sea la mejor opción. Curiosamente, inmediatamente después del anuncio de la renuncia del presidente Joe Biden, más de $30 millones por parte de donantes entraron solamente en este día. Eso, por supuesto, va a ayudar mucho en esta campaña, si es que es Kamala Harris o quien sea el escogido. Pero ¿cómo cambia esto la estrategia para los republicanos ahora? Bueno, ahora los republicanos no tienen de quién burlarse. Ahora los republicanos y Donald Trump no tiene a quién atacar por la edad, por, ¿verdad?, las múltiples cosas que hemos visto. Ahora Donald Trump y el Partido Republicano, si ataca a Harris, puede estar pasando, ¿no?, la línea. Si Harris es la candidata, ¿verdad?, puede estar cruzando los bordes del racismo, la misoginia y toda esta retórica de odio que hemos visto. Y yo creo que el punto culminante, o sea, el punto más importante fue la convención republicana del jueves, donde vimos a un Donald Trump que en los primeros 20 minutos trató de ser diferente, pero el resto del discurso mostró sus verdaderos colores, mostró su verdadera personalidad, y ha atacado a todas las minorías, ¿verdad?, desde los inmigrantes hasta aplaudiendo, ¿no?, a líderes autoritarios. Entonces, la estrategia de los republicanos tiene que cambiar porque no solamente les va a funcionar la mofa, la burla, la retórica racista. Ahora tienen que ir contra una potencial candidata que tiene, ¿verdad?,
unas credenciales tanto a nivel estatal como a nivel nacional. ¿Qué tan importante va a ser de que en este caso sea Kamala Harris la escogida y que no empiecen, porque ya empiezan los rumores de que hay otras personas dentro del partido que están interesados en ser los nominados? ¿Causaría división? ¿Perjudicaría esto al partido? Yo creo que esto es un buen momento para que el partido se una, y sí que vamos a ver otras personas que van a manifestar el interés, ¿no?, de correr, el interés de ser esas personas el candidato, y eso le va a tocar, ¿no?, al partido, a los delegados decidir, ¿verdad? Si es antes o durante la convención, decidir quién es el mejor candidato o la mejor candidata que pueda vencer a Donald Trump y este extremismo MAGA que hemos visto. Pero es un momento de unidad, es un momento donde el partido tiene que conversar y tiene que afilar, ¿no?, las estrategias, especialmente en los estados claves. Recordemos, Biden ganó en estados como Arizona, en estados como Nevada, en estados como Michigan, y hemos visto que la estrategia republicana, ¿verdad?, al escoger a J.D. Vance, se ha dirigido al oeste medio. Entonces estaría muy curioso analizar cómo esta nueva fórmula demócrata, que todavía no sabemos quién es, estamos especulando que lo más probable sea, ¿verdad?, la vicepresidenta Kamala Harris, cómo pueden asegurar esos estados donde Joe Biden ganó en el 2020 y cómo pueden cortejar a estos votantes indecisos, a estos votantes que no necesariamente están de acuerdo con las posturas de Donald Trump, pero que se han dejado, ¿verdad?, un poco cortejar por esta retórica falsa de que la economía no está bien. Así que yo creo que es un buen momento. Muchísimas gracias. Y un buen momento. Muchísimas gracias por tu análisis. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Después de 5 décadas de servicio público, la carrera política del presidente Joe Biden está llegando a su fin. Un legado que abarca desde 36 años en el Senado hasta la vicepresidencia del país con Barack Obama y finalmente recibiendo una presidencia en tiempos de crisis desde la pandemia. Nuestra compañera Aura Bella Hernández nos tiene una retrospectiva de su largo recorrido político. Después de 5 décadas en la política estadounidense, la carrera del presidente Joe Biden está llegando a su fin al anunciar su retiro de la carrera presidencial del 2024. Biden ganó el cargo político más alto después de una carrera de 36 años en el Senado y 8 años como vicepresidente de Barack Obama. Su toma de posesión se produjo en un momento de tumulto nacional e incertidumbre en medio de una pandemia, una ceremonia ocurrida semanas después del Capitolio fuera atacado por un intento de insurrección por parte de partidarios del expresidente Donald Trump. Justo cuando comenzaba su carrera, sufrió una inmensa tragedia personal poco después de ser elegido para el Senado en 1972, cuando su esposa Neilia y su hija Naomi, de 1 año, murieron en un accidente automovilístico. Los hijos Beau y Hunter resultaron gravemente heridos. Joe Biden no estaba en el coche durante el accidente. Más adelante en su vida, Beau, el fiscal general de Delaware e hijo mayor de Joe Biden, falleció en 2015, después de luchar contra un cáncer cerebral. La cruda franqueza de Biden ante el dolor y su capacidad para empatizar con sus compatriotas estadounidenses que han experimentado una pérdida se han convertido en rasgos definitorios de su carrera política. Biden se casó con Jill Jacobs en 1977 y su familia creció con el nacimiento de su hija Ashley. Son abuelos de 7 nietos. Como senador, Biden viajaba principalmente a Washington, D.C. desde Delaware y disfrutaba tomar el tren para ir a trabajar. Biden se postuló para presidente 3 veces en su carrera. En 1987, su primer campaña terminó rápidamente después de que Biden se viera obligado a reconocer haber cometido plagio en la Facultad de Derecho, exagerar su expediente académico y no atribuir pasajes clave en algunos discursos de campaña. Barack Obama eligió a Joe Biden como su compañero de fórmula y finalmente obtuvo una victoria histórica en 2008, misma que repitieron en 2012. Como el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, Biden se postuló para un segundo mandato en 2024, en una revancha electoral contra el expresidente Donald Trump, pero finalmente abandonó la carrera luego de su desempeño en el debate. Algunos de sus colegas ven al presidente Joe Biden como un hombre que intentó cruzar el pasillo en tiempos difíciles para encontrar soluciones bipartidistas a los problemas que enfrenta el país. Para Noticias Estrella TV, Aura Bella Hernández.
Hemos llegado al final de esta emisión especial de la cobertura de la decisión histórica por parte del presidente Joe Biden de abandonar esta contienda electoral. Habrá mucho camino por recorrer, muchas decisiones. Es posible que Kamala Harris sea la escogida. Sin embargo, esa decisión va a estar en manos de los delegados en la Convención Nacional Demócrata. Gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt.